Bienvenidos a Prometeo, un proyecto del Poli para el Poli. El presente material fue diseñado por el Grupo Prometeo, del Poli para el Poli. En la clase número 7 de matemáticas abordaremos la factorización en su primera parte. Bienvenidos. Comencemos entonces esta clase indicando lo que se entiende por factorización. Al proceso de expresar un polinomio como el producto de factores se le denomina factorización. Recordemos que un factor corresponde a aquella cantidad que participa de multiplicaciones. Para descomponer en factores o factorizar un polinomio se requiere del conocimiento y del dominio de ciertas reglas a las que llamaremos casos de factorización. Abordemos la primera de ellas, el factor común monomio. Como su nombre lo indica, el factor común es la expresión que tienen en común todos los términos de una expresión algebraica. He aquí un nuevo concepto. Hablamos de términos como aquellas cantidades que participan de adiciones o de sustracciones, es decir, de sumas o restas. Para hallar ese factor común se toma el máximo común divisor, es decir, el MCD de los coeficientes numéricos y la parte literal que se repita en todos los términos tomada con su menor exponente. Veamos esto con un ejemplo. Factorizar el polinomio 16m a la 6n a la 7 menos 12m a la 5n a la 2p más 20m a la 3, n a la 10, p a la 3. En primer lugar, procedemos a identificar entre los coeficientes numéricos 16, 12 y 20 cuál es el máximo común divisor, es decir, de los divisores comunes a 16, 12 y 20, ¿cuál es el mayor? En este caso en particular es el número 4. Comparamos las partes literales que están presentes en todos los términos. Vemos presencia de la m en el primer término, en el segundo y en el tercero. Asimismo para la n, en el primer término, en el segundo y en el tercero. Tanto la m como la n son partes literales comunes en todos los términos, distinto a la p que solo está presente en el segundo y en el tercer término. De esta manera entonces nuestro factor común monomio estará compuesto por el 4m a la 3 n a la 2. ¿Por qué m a la 3? Porque recordemos, tomamos el menor exponente que tenga esa parte literal común, que en este caso es el número 3. Un análisis similar se hace para la n, teniendo como exponentes n a la 7, n a la 2 y n a la 10, el menor de ellos es el 2, por lo tanto nos queda n a la 2. Una vez identificado el factor común, procedemos entonces a dividir cada uno de los términos que están presentes en el polinomio original por nuestro factor común. De esta manera dividimos inicialmente cantidades numéricas. 16 dividido 4 nos va a dar 4, m a la 6 dividido entre m a la 3, recordemos que al dividir potencias de la misma base restamos los exponentes, y también dividimos n a la 7 con n a la 2. Si hacemos ese proceso con cada uno de los términos siguientes, nos queda entonces que este factor común va a estar multiplicado por 4 m a la 3 n a la 5 menos 12 dividido 4 nos va a dar 3, m a la 5 dividido m a la 3 nos va a dar m a la 2, n a la 2 dividido entre n a la 2 nos daría 1, el 1 se escribe siempre y cuando no esté acompañado por otra cantidad, en este caso ese 1 multiplicado por 3m a la 2 sigue siendo 3m a la 2. La p no tiene con quién dividirse, por lo tanto se conserva. En el último término tenemos 20 dividido 4, 5, m a la 3 dividido m a la 3 nos da 1 por 5, 1,
n a la 10 dividido n a la 2 nos va a dar n a la 8 y se conserva el p a la 3. Abordemos ahora el segundo caso de factorización que corresponde al factor común por agrupación de términos. Este caso se presenta en expresiones algebraicas en las que no hay un factor común en todos los términos que hagan parte del polinomio. Sin embargo, si se agrupan términos que tengan algo en común, es decir, algún factor común, es posible factorizar la expresión. A manera de clave, sabemos que este caso se aplica cuando tenemos un número par de términos, bien sean 4, 6, 8. Luego de identificar o hacer ese agrupamiento, esa agrupación de términos, se verificar que las cantidades que queden dentro de los paréntesis después de extraer el factor común de cada agrupamiento sean iguales. Veámoslo con un ejemplo. Factorizar el polinomio ax más ay más bx más by. Notamos que entre el primer término y el segundo tienen en común la a. No pasa lo mismo con el tercer término, bx. Podríamos afirmar que entre el primer término y el tercero hay algo en común, que es la x, pero no es común a todos los tres primeros términos. Tenemos un cuarto término que es by. By podríamos decir que tienen en común entre el tercer y cuarto término la b, o entre el segundo y el cuarto término habría en común la y. Podríamos agrupar a conveniencia los dos primeros términos teniendo como común la letra A y los dos últimos términos teniendo como común la B. O podríamos agrupar el primer término y el tercero teniendo en común la X, el segundo y el cuarto teniendo en común la Y. En ocasiones factorizar aplicando este caso es por ensayo y error. A veces no nos funciona una forma de agrupamiento, entonces procedemos con otra. Veamos en este ejemplo la manera de agruparlo. Vamos a agrupar entonces el primer y el tercer término teniendo como presente el factor x como común entre ellos dos. Y agrupamos el segundo y cuarto término teniendo como presente que nuestro factor común va a ser la y. Procedemos entonces a extraer el factor común de cada una de estas agrupaciones. En este caso, en el primer paréntesis tenemos como factor común la x, por lo tanto nos queda dentro de ese paréntesis a más b. Y en la segunda agrupación que hicimos vamos a tomar como factor común la y, por lo tanto nos queda y multiplicado por a más b. ¿Cómo sabemos si hasta el momento vamos bien? Sencillo, comparamos las cantidades que quedan dentro de los paréntesis después de extraer el factor común. Si esas cantidades son exactamente iguales, esa es una pista que nos indica que el ejercicio lo estamos desarrollando bien, porque esta nueva cantidad que es común en ambos términos va a actuar en este caso como nuestro factor común. Es decir, el binomio a más b se convierte en nuestro nuevo factor común. Procedemos de la misma manera como lo hemos hecho antes. Todo este primer término se divide por nuestro factor común, dándonos como resultado la x, y luego todo este segundo término dividido también por nuestro factor común, dándonos como resultado la y. Queda entonces factorizado el polinomio como el producto entre a más b por x más y. El siguiente caso que abordaremos corresponde a la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado. Es decir, es una resta entre dos cantidades que tienen raíz cuadrada. Y su factorización se expresa como el producto de la suma de las raíces cuadradas de las cantidades originales
por la diferencia de esas raíces cuadradas. Es decir, nos queda un producto de binomios conjugados. Veamos esto con un ejemplo. Solicitan factorizar la expresión 4x al cuadrado menos 25y al cuadrado. Lo primero que tenemos que observar es que corresponde a una diferencia, es decir, una resta entre dos términos o dos cantidades. La primera de ellas está compuesta por 4x al cuadrado y la segunda por 25y a la 6. Tanto el 4 como el 25 tienen raíz cuadrada exacta. Vamos a observar las partes literales. Una potencia literal es susceptible de extraer raíz cuadrada si su exponente es un número par. Para la x vemos que el exponente es 2 y para la y el exponente es 6. Por lo tanto, tienen raíz cuadrada exacta. Esta expresión podríamos entonces reescribirla de la siguiente manera, usando propiedades de los exponentes como 2x, la base 2x elevado al exponente 2, y la base 5y a la 3 elevada al exponente 2. Notamos entonces que es una diferencia entre dos cantidades, primera cantidad y segunda cantidad, que tienen raíz cuadrada. Comparando con la estructura original, esta primera cantidad hace las veces de la a a la 2 y esta segunda cantidad hace las veces del b al cuadrado. Es decir, tenemos una diferencia de cuadrados que se ajusta perfectamente a esta estructura. Por lo tanto, para factorizarla, abrimos dos paréntesis consecutivos y escribimos dentro de ellos la suma de las raíces cuadradas. En este caso la raíz de 2x al cuadrado es 2x y la raíz de 5y a la 3 es 5y a la 3. Nos queda entonces el producto entre la suma de las raíces 2x más 5y a la 3 por la diferencia o la resta de esas mismas raíces. Veamos un segundo ejemplo. Nos piden factorizar 4y a la 4 novenos menos 1. Lo primero, insisto, es observar que haya una resta, una diferencia, y lo siguiente es analizar si todo este primer término tiene raíz cuadrada exacta. Lo notamos que sí. Tanto el 4 como el 9 tienen raíz cuadrada exacta y el x a la 4 también tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, la expresión nos queda de esta manera. 2x a la 2 tercios elevado al cuadrado menos 1 al cuadrado. Factorizándolo nos quedaría entonces el producto de 2x a la 2 tercios menos 1 por 2x a la 2 tercios más 1. Es importante mencionar que no siempre tiene que ir inicialmente la suma de las raíces y luego la resta. A conveniencia yo podría escribir primero la resta y luego la suma de las raíces de los términos originales. Veamos un tercer ejemplo. Nos piden factorizar x a la 4 menos y a la 4. Es una diferencia, una resta entre dos cantidades. Tanto el x a la 4 como el y a la 4 tienen raíz cuadrada exacta, siendo las raíces de ellas el x a la 2 y y a la 2. Recordemos, en las potencias literales, la raíz cuadrada corresponde siempre a la base literal con la elevada a la mitad del exponente. Reescribiendo nos queda entonces x al cuadrado menos y al cuadrado. Al factorizar tendríamos inicialmente la suma de las raíces cuadradas multiplicado por la diferencia de esas raíces cuadradas. En este ejercicio en particular notamos que en el segundo paréntesis es posible factorizar nuevamente. A este tipo de ejercicio se le llama factorización en cadena o factorización encadenada, en secuencia. Si factorizamos nuevamente este segundo paréntesis aplicando esta diferencia de cuadrados, obtendríamos lo siguiente. Conservamos ese primer paréntesis. Tanto el x a la 2 como el y a la 2 tienen raíz cuadrada, por lo tanto nos quedaría un producto entre las raíces x más y por x menos y. Y de esta manera este tercer ejercicio queda completamente factorizado.
Como cuarto caso de factorización tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Un polinomio es un trinomio cuadrado perfecto si cumple las siguientes condiciones. En primer lugar, es un trinomio ordenado, bien sea de forma ascendente o de forma descendente con respecto a la variable o a una de las variables que contenga dicho polinomio. La segunda condición es que los términos primero y tercero deben ser positivos y tener raíz cuadrada exacta. Y la tercera condición es que el segundo término corresponde al doble producto de las raíces cuadradas del primer y tercer término. Verifiquemos a manera de ejemplo si esta expresión corresponde a un trinomio cuadrado perfecto. En primer lugar, notamos que es un trinomio, hay tres términos, x a la 2 primer término, menos 16 segundo término y 32x tercer término, pero no está ordenado. Sin embargo, eso no es un inconveniente. Podríamos tranquilamente ordenarlo como x al cuadrado más 32x menos 16. Garantizamos entonces que se cumpla la primera condición, un trinomio ordenado con respecto a la x, en este caso en manera descendente, exponente 2, exponente 1. Notemos si se cumple la segunda condición, dice los términos primero y tercero deben ser positivos. He aquí el inconveniente. Nuestro tercer término no es positivo, por lo tanto, esta expresión no es un trinomio cuadrado perfecto. Veamos un segundo caso. Nuevamente tenemos tres términos, m a la 2, 2m, 14. Se cumple la primera condición, es un trinomio ordenado de manera descendente con respecto a la m, exponente 2, exponente 1. La segunda condición es que los términos primero y tercero sean positivos. Notamos que el m al cuadrado y el 14 son positivos. Sin embargo, este último término 14 no tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, deja de ser un trinomio cuadrado perfecto. Veamos un tercer caso o un tercer ejemplo. Nuevamente tenemos un trinomio x a la 2, 10x, 25. Se cumple la primera condición. La segunda, el primer término y el tercero son positivos y además tienen raíz cuadrada exacta. La raíz de x al cuadrado, dijimos en la diapositiva anterior, que la raíz cuadrada de una potencia literal es la misma potencia pero con la mitad del exponente, la misma base con la mitad del exponente. Y la raíz cuadrada de 25, en este caso, es 5. Hasta ahí se cumple perfectamente la segunda condición. La tercera nos habla que el segundo término, es decir, el término que está en la mitad, debe ser el doble producto, es decir, debe ser dos veces la raíz cuadrada del primer término, que en este caso fue x, por la raíz cuadrada del segundo término, que fue 5, y nos da entonces 2x por 5, nos va a dar 10x. Este 10x notamos que corresponde al segundo término. Por tanto, esta expresión sí es un trinomio cuadrado perfecto. Luego de identificar o de comprobar que la expresión dada corresponde a un trinomio cuadrado perfecto, pasaremos entonces a factorizarla. Y se factoriza como el cuadrado de un binomio en el que los términos pueden estar sumándose o restándose. Esto es, si tenemos el trinomio a la 2 más 2ab más b al cuadrado, que cumple perfectamente las tres condiciones, podría factorizarse como un binomio compuesto por la suma de las raíces del primer término y el tercero. ¿Cómo sabemos si es una suma o una resta? Eso nos lo va a indicar el segundo término. Si el segundo término está sumando, nuestro binomio va a quedar sumando. Mientras que si nuestro segundo término se está restando, en el momento de factorizarlo, vamos a tomar una diferencia de las raíces
del primer y tercer término elevado al cuadrado. Veamos lo anterior a través de algunos ejemplos. Nos solicitan factorizar la expresión o el polinomio 4x al cuadrado más 9 más 12x. Efectivamente corresponde a un trinomio, no está ordenado, por lo tanto lo primero que tendremos que hacer entonces es ordenarlo. En este caso nos va a quedar 4x a la 2 más 12x más 9, queda ordenado de manera descendente con respecto a la variable x. Verificamos entonces que son tres términos, que el primero y el tercero corresponden a cantidades positivas y que tienen raíz cuadrada exacta. Procedemos entonces a extraer sus raíces. La raíz cuadrada de 4x a la 2 nos va a dar 2x. La raíz cuadrada de 9 nos va a dar 3. Hasta ahí cumplimos la segunda condición. El primer y tercer término son positivos y tienen raíz cuadrada exacta. Verifiquemos si se cumple la tercera condición, que nos habla del doble producto entre las raíces cuadradas del primer y tercer término. En este caso nos queda entonces 2 multiplicado por 2x, que es la raíz cuadrada del primer término, por 3, siendo la raíz cuadrada del tercer término, que nos da como resultado 12x. Comparándolo con el polinomio dado, notamos que el segundo término corresponde exactamente a 12x. Por lo tanto, esta expresión se ajusta a un trinomio cuadrado perfecto, que podemos factorizar entonces como el binomio 2x más 3 elevado al cuadrado. Recordemos que para saber si nuestro binomio queda sumando o restando, nos fijamos en la operación que esté haciendo nuestro segundo término. Si este término está sumando, el binomio va a quedar sumando. Si ese término está restando, nuestro binomio va a quedar restándose. Veamos un segundo ejemplo. Nos proponen entonces factorizar un cuarto menos 2x más 4x a la 2. Es un trinomio, hay tres términos, un cuarto, 2x y 4x a la 2. En este caso en particular, ese trinomio está ordenado de manera creciente, es decir, el exponente de la x va de menor a mayor. El primer término, un cuarto, y el último, que en este caso es 4x a la 2, tienen raíz cuadrada exacta y son positivos, por lo tanto se verifica la segunda condición. Procedemos entonces a verificar si el producto de entre 2 y la raíz cuadrada del primer término por la raíz cuadrada del tercero nos da como resultado el segundo término. Lo notamos que sí. 2 multiplicado por 1/2, que es la raíz cuadrada del primer término, por 2x, que es la raíz cuadrada del tercer término, nos va a dar como resultado 2x. Aquí podríamos decir que este 2 se simplifica con este 2 y nos quedaría 1 por 2x, que es 2x, correspondiente al segundo término del polinomio dado. Es decir, esa expresión es un trinomio cuadrado perfecto y se factoriza entonces como la resta entre 1/2, que es la raíz cuadrada del primer término, y 2x, que es la raíz cuadrada del tercer término. Nótese nuevamente que este binomio al cuadrado queda restándose porque el segundo término está realizando una resta. Veamos un tercer ejemplo. Nos piden factorizar esta expresión. Podemos por simple inspección verificar que tiene 1, 2, 3, 4 términos, por lo tanto incumple la primera condición para hacer un trinomio cuadrado perfecto. No obstante, podemos también observar que entre el segundo y el tercer término podemos aplicar un factor común, que en este caso sería el número 6. De esta manera nuestra expresión nos queda como el cuadrado de m más n más 6 factor común multiplicado por m más n más 9. Logramos entonces 1, 2, 3 términos.
Cumplimos ahora sí la primera condición de ser un trinomio y de hecho está ordenado con respecto a la potencia de m más n exponente 2 exponente 1. Si extraemos la raíz cuadrada del primer término, que es positivo y corresponde a m más n al cuadrado, al extraer la raíz cuadrada nos queda entonces como m más n. Si le extraemos también la raíz cuadrada 9, que también es positivo, nos da 3. Vamos a verificar si el doble producto entre la raíz cuadrada del primer término, m más n, por la raíz cuadrada del tercer término nos da el segundo término. Vamos a multiplicar convenientemente las cantidades numéricas, 2 por 3, 6, y conservamos este binomio m más n. Al comparar, observamos que efectivamente este es nuestro segundo término. Por lo tanto, esta expresión es un trinomio cuadrado perfecto que podrá factorizarse entonces de la siguiente manera, como el cuadrado de la suma entre m más n y el número 3. Como nos quedan paréntesis dentro de paréntesis, podemos eliminar este paréntesis. Por lo tanto, el resultado final será m más n más 3, todo eso elevado al cuadrado. Veamos un cuarto ejemplo. Nos piden factorizar toda esta expresión. Observamos que todo este es un primer término, todo esto es un segundo término y este es un tercer término. Recordemos que los términos son todas aquellas cantidades que están participando de sumas o restas. Se cumple entonces la primera condición. Este trinomio está ordenado de manera descendente con respecto a este término 2x más 1 y está ordenado de manera ascendente con respecto a este otro término 3 más x. Procedemos entonces a verificar que tanto el primer como el tercer término son positivos y se les puede extraer raíz cuadrada, quedándonos entonces como la raíz cuadrada de 2x más 1 elevado al cuadrado, 2x más 1. La raíz cuadrada de 3 más x elevado al cuadrado nos va a quedar como 3 más x. Vamos a verificar si el doble producto de esas raíces nos genera el segundo término. Efectivamente así es. Si comparamos esta expresión con lo que tenemos acá como segundo término, son coincidentes, son exactamente iguales. Es decir, esta expresión se ajusta a un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, lo podemos factorizar. Como hay presencia de tantos paréntesis, podemos optar por elegir un corchete que nos agrupe todas estas expresiones como signo de agrupación. Entonces nos va a quedar factorizado como la diferencia entre la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del tercer término. Como dentro de ese corchete tenemos también signos de agrupación, es decir, los paréntesis, podríamos eliminarlos. En este caso nos quedaría entonces que en este primer paréntesis, como está antecedido por un signo más o un más 1, por así decirlo, lo que hay dentro del paréntesis no se modifica, 1 por 2x, 2x, 1 por 1, 1. En el segundo paréntesis está antecedido por un menos 1, ese menos 1 multiplica las cantidades que hay internas, por lo tanto menos 1 por 3 menos 3, menos 1 por más x menos x. Finalmente sumamos o restamos términos semejantes o cantidades semejantes, en este caso serían semejantes 2x y x, y las cantidades numéricas más 1 menos 3, quedándonos entonces como 2x menos x, 1x, más 1 menos 3 menos 2. Y esta entonces es la factorización final del ejercicio propuesto.